verdadera y andan coqueteando con cualquier quimera. Ponga pues muchísima atención y aprenderse a todos la lección. Bien, estaba despistado. Me han pasado ya unas gafas, ya consigo ver algo. No está mal. Bien, vamos a comenzar con este estudio esta semana. Seguimos con los salmos, ¿verdad? Los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. Y los salmos son oraciones cantadas, oraciones que son muy interesantes. Yo esta semana reflexionaba, porque dentro del estudio, antes de dar paso a la Escuela Sabática Laic, estudiamos acerca del Salmo 22, que es ese salmo que Jesús casi recita en la cruz, ¿verdad? El Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y decía, fíjate qué curioso que Jesús se aprendió los salmos que muchas veces no tenían nada que ver con su experiencia, ¿vale? Hasta ese momento de la cruz Jesús no sintió el que estaba lejos de Dios. Yo como pecador sí que siento a veces que me encuentro lejos de Dios y sí que clamo a Dios con ese Dios mío, ¿qué pasa? ¿Por qué no actúas en mi vida? Pero Jesús nunca se había sentido lejos de Dios. Pero él se aprendió ese salmo, él estudió, él empatizaba con nuestros sentimientos. Leíamos también el Salmo 51, ¿verdad? Esta semana. Y yo pensaba, fíjate que Jesús leyó y aprendió acerca de cómo se siente un pecador. No porque él fuera pecador, sino para empatizar, para sentir misericordia por nosotros, para entendernos, para conocernos. Así que esta semana he disfrutado mucho con este estudio de Salmos. Me ampliaba esa visión de ese Dios de amor, todavía más aún, estudiando, leyendo, releyendo y aprendiendo cosas que, aunque no tenían que ver mucho con su experiencia, sí que tenían que ver con cómo yo me siento y cómo él aprendió que nos sentimos nosotros para tratarnos con amor. Así que eso es lo que vamos a estudiar hoy, esas oraciones de mucho tipo, oraciones en medio de la angustia, de la desesperanza. Vamos a dar paso a ello en un instante, pero vamos a centrarnos primero en la Escuela Sabática Laic. Así que, Julián, colocamos la Escuela Sabática Laic y comenzamos. Francisco y Juliana, junto con sus padres, seguían atendiendo la clínica Salmos que ubicaron en el parque. Un joven llamado René se sintió atraído por la clínica y se acercó con una lista de pedidos. Necesito un salmo para cuando esté triste, uno para cuando esté contento y otro para cuando esté enfermo, eufórico, enojado, agradecido. Nos va a acabar la tinta de la impresora y los papeles para imprimir. ¿Y por qué quieres tantos salmos? René les explicó que nunca le enseñaron a orar, que en su iglesia solo le enseñaron a repetir el Padre Nuestro y que, aunque le gustaba mucho el Padre Nuestro, a veces le parecía insuficiente para expresar sus sentimientos. Papá dio inmediatamente con el diagnóstico. René, este es tu diagnóstico. Rezodependencia crónica. Te enseñaron a rezar, pero no a orar. Y los salmos que pediste pueden ayudarte. Lección 2. Enséñanos a orar. ¿Cuál es la diferencia entre rezar y orar? Rezar es recitar oraciones de memoria. Y orar es hablar con Dios como con un amigo. ¿Y hay algo de malo en repetir oraciones de memoria? Pues yo a veces repito el Padre Nuestro, el Salmo 23, el Salmo 91. Oigan bien, evitaremos el término rezar porque hoy día el rezo ha cobrado connotaciones supersticiosas, místicas y hasta espiritistas. Pero que quede claro que repetir oraciones de memoria no tiene nada de malo. Todo lo contrario, ojalá pudiéramos memorizar la mayor cantidad de salmos posibles y recitarlos en nuestros momentos de gozo, de angustia, de agradecimiento o de dolor. ¿Recuerdan el salmo que le regalamos a Vanessa la semana anterior? El Salmo 22. Exacto. El primer versículo de ese salmo, Jesús lo recitó de memoria en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
¿Lo notan? Jesús, como muchos otros judíos, memorizaba grandes porciones de la Biblia que luego utilizaba de acuerdo a la necesidad del momento. Nosotros podemos hacer lo mismo, pero cuidado, repetir oraciones de memoria nos puede hacer caer en la rezodependencia crónica. ¿De qué se trata? Es empezar a repetir oraciones en piloto automático o usar vanas repeticiones, como lo llamó Jesús en el Sermón del Monte. Son repeticiones mecánicas que se hacen sin siquiera reflexionar en lo que se dice. Oigan bien, el Padre Nuestro no es la única oración modelo. Los 150 salmos y otras oraciones que encontramos en la Biblia también lo son. Memorizarlas está bien, pero aprender a orar a partir de esos modelos es otro nivel. Y es, de hecho, el nivel que Dios quiere que alcancemos. Por eso la pregunta de esta semana es: ¿cómo podemos aprender a orar a partir de los salmos y otras oraciones de la Biblia? En primer lugar, observando cómo el salmista se dirige a Dios. Imaginemos que un sábado de mañana, al llegar a la iglesia, descubrimos que los amigos de lo ajeno se llevaron el equipo de sonido, los parlantes, los micrófonos, las cámaras, el proyector y hasta el computador. La iglesia queda en shock. Y lo peor es que algunos vecinos se burlan. ¿En dónde estaba su Dios? Entonces un anciano invita a orar a la iglesia y su oración es esta: Señor, por siempre alabaremos tu nombre, pero ahora nos has rechazado y humillado. Nos han saqueado nuestros adversarios. Nos has puesto en ridículo ante nuestros vecinos. Somos la burla y el escarnio de los que nos rodean. No te hemos sido infieles, ni nos hemos apartado de tu senda, pero tú nos arrojaste a una cueva de chacales. Nos envolviste en la más densa oscuridad. Despierta, Señor, ¿por qué duermes? Levántate, ven a ayudarnos y por tu gran amor, rescátanos. ¿Qué les parece la oración del anciano? Creo que se pasó de dramático. Solo tenía que llamar a la aseguradora. Ok, si bien el ejemplo es un tanto exagerado, en realidad el anciano está citando el Salmo 44, una ferviente plegaria escrita por los hijos de Coré para que Dios intervenga y libre a su pueblo de sus enemigos. Si no supiéramos que se trata del Salmo 44, seguramente reprenderíamos al anciano por hacerle semejante reclamo público a Dios. Pero ahora que sabemos que es un salmo, ¿reprenderíamos a los hijos de Coré por haber escrito eso? Oigan bien, puede que las conclusiones de los hijos de Coré frente a la situación sean erradas. Dios ni rechaza a su pueblo, ni pone en ridículo a su pueblo, ni arroja a una cueva de chacales a su pueblo. Pero eso fue lo que sintieron y no reprimieron sus sentimientos. ¿Lo notan? Si hay algo que nos enseñan los salmistas es a no reprimir nuestros sentimientos ante Dios. ¿Que los sentimientos son engañosos? Sí. ¿Que a veces nos pasamos de dramáticos? También. Pero ellos eran sinceros y les abrían el corazón a Dios como a un padre, un hermano o un amigo. En segundo lugar, comparando tu situación con la del salmista. Muy bien. Puesto que el ejemplo anterior nos pareció un poco exagerado, volvamos al Salmo 22. El que le recomendamos a Vanessa en la Clínica Salmos. Exacto. En el primer versículo, el salmista se siente abandonado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y en el versículo 2, siente que Dios no escucha sus oraciones. Clamo de día y no me respondes. Clamo de noche y no hallo reposo. Pregunto, ¿son acertados los sentimientos del salmista? Por supuesto que no. Pero, ¿nos hemos sentido alguna vez cómo se sintió el salmista? Por supuesto que sí. Oigan bien, si queremos aprender a orar como los salmistas, debemos aprender a comparar nuestra situación con la de los salmistas. El Salmo 22 lo escribió David, el mismo que mataba leones, osos y gigantes en el nombre de Dios, pero en algún momento de su vida se sintió abandonado.
Usted puede ser pastor, anciano, diaconisa, director de jóvenes o productor de la escuela sabática Like. Ninguno de nosotros escapa de situaciones y sentimientos semejantes a los de David y los otros salmistas. Y así como René solicitó su arsenal de salmos para distintas situaciones de su vida, hay un salmo para la situación que vives en este momento. ¿Por qué no buscarlo hoy mismo? Y en tercer lugar, expresando a Dios tus sentimientos con la honestidad del salmista. ¿Te atreverías a decirle a Dios palabras como las del Salmo 22 o las del Salmo 44? Oigan bien, si esos salmos quedaron en el canon bíblico que organizó Esdras bajo la dirección del Espíritu Santo, es porque Dios aceptó esas oraciones. Si ya escogiste el salmo que se ajusta a tu necesidad, entra a tu habitación, cierra la puerta, cae de rodillas ante Dios con tu salmo abierto y lee y ora, lee y ora, lee y ora. Háblale a Dios con tus palabras como le habló el salmista, con sinceridad, sin reprimir tus sentimientos. Y si lo memorizas, mucho mejor. No solo podrás recitarlo, sino que a partir de la estructura del salmo podrás personalizar tus propias oraciones. ¿No te parece hermoso? Cuando los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, enséñanos a orar, Jesús les recitó el Padre Nuestro. ¿Para que lo memorizaran? Sí, pero también para que a partir de esa estructura ellos personalizaran sus oraciones. Tenemos el Padre Nuestro, los 150 salmos y otras oraciones en la Biblia como las de Moisés, Jabes, Jeremías o Daniel. Memoricemos todas cuanto podamos memorizar, pero no caigamos en la rezodependencia crónica. René dejó de repetir y aprendió a orar, y su relación con Dios pasó a otro nivel. Permitamos que los salmos nos ayuden a mejorar nuestra vida de oración. Dice la Biblia que Ana oró con gran angustia por un hijo, que lloró desconsoladamente en oración y que derramó su alma ante el Señor. ¿Lo has hecho tú? Dios le concedió el hijo que Ana pedía. Tal vez nos esté faltando orar así para que se nos diga como se le dijo a Ana, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Bien, pues comenzamos con esta lección tan interesante. Fíjate, compañeros, fijaros que tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando hace un segundo, ¿verdad? Porque va a hablarnos de los sentimientos. Y los sentimientos reflejan nuestra situación como estamos. Yo he empezado, estoy en esta escuela sabática de Salmos, que para mí es una montaña rusa, porque empiezo la semana pensando una cosa y acabo pensando otra. Empezaba esta semana y decía, claro, los salmistas hablan así porque no entienden verdaderamente a Dios, ¿verdad? Si uno lee Juan 1:18, dice el texto que Jesús vino a mostrar cómo es realmente el Padre, claro. No conocen a Dios, por eso hablan de un Dios que se oculta, de un Dios que se aparta, de un Dios que castiga. Y he estado así parte de la semana diciendo, claro, esto es así, los salmos nos ayudan a entender a aquellas personas o a las personas que no conocen a Dios, pero cuando uno conoce a Dios, la realidad es distinta. Pero luego me encontré con el Salmo 22 y dije, fíjate... En boca de Jesús. En boca de Jesús. Es que eso cambia, claro. Cambia muchas cosas. ¿Quién conocía mejor a Dios que Jesús? Eran uno con el Padre. Claro. Quien ha visto a mí, me ha visto al Padre. Son uno. Y además, desde antes de la eternidad, estaban juntos. Y se sintió solo. Se sintió abandonado. Porque los sentimientos es lo que tenemos. Los sentimientos es lo que nos invade, que no tienen que ser ciertos, pero es con lo que tenemos que enfrentarnos. Y me gustaba, por eso decía, enlaza con tu presentación de esta mañana, porque es desde donde partimos. Y he descubierto al final de esta escuela sática esto. Partimos desde nuestros sentimientos, desde lo que siento, ira, abandono, castigo. Parto desde donde estoy para llegar, y me encantan cómo acaban todos los salmos, porque acaban en confianza, en así es como me siento, Señor, así es como te lo expreso, aunque sé que tú tienes remedio para mi vida.
Entonces, Por eso, me han gustado mucho, he disfrutado mucho. por eso a mí no me gusta, y no es cuestión de aquí hablar por hablar, pero a mí no me gusta cuando alguien dice, Jesús no nos ve como somos, sino como podríamos llegar a ser. Eso no es verdad. O es una verdad a medias. Jesús nos ve como somos. Y a partir de ahí, construye hacia donde Él quiere que lleguemos. Pero parte de lo que somos. Y somos miserables, somos descuidados, somos a veces iracundos, somos mentirosos, eso lo sabe Dios, pero el tema es qué hace Dios con ello. No nos lo restrega por la cara como solemos hacer unos con otros, tú que eres así, tú que eres tal, sino que Jesús toma eso para transformarlo. Fíjate que yo he dicho esa frase muchas veces y me has convencido. Yo creo que tiene su matiz, que es que Jesús no se conforma con lo que somos. Pero ve lo que hay. Pero es verdad que ve lo que hay, porque que era lo que Jesús siempre hacía cuando veía lo que había. Cuando Jesús ve a la adúltera, ve lo que ha hecho la adúltera, pero no se lo restrega. Y le dice, ve y no peques más. Como diciendo, hay que hacer algo con esto, ¿no? Pero claro que ve lo que hay. Esther, una primera aproximación esta semana. ¿Qué te pareció el estudio de estos salmos? Pues a mí me está sorprendiendo bastante porque también empiezo de una forma y luego termino de otra completamente distinta y mucho mejor, ¿de acuerdo? Mucho más enriquecedora. Pero fíjate, justo siguiendo con tu línea inicial, que me parece una línea súper interesante para empezar y para situarnos. Veamos. Yo me pregunto, ¿por qué razón Dios nos ha creado con capacidad de sentir, de tener sentimientos? ¿Sí? Porque claro, con la frase los sentimientos son engañosos, olvidamos que los sentimientos y tener sentimientos es perfectamente lícito. De hecho, claro, tenemos, ¿verdad?, capacidad de sentir. Y Dios nos ha creado con la posibilidad de tener sentimientos muy diversos, muy variados, muy interesantes y que además nos convierten en lo que somos, gente sintiente, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de ahí a mí me da un poco de miedo que se demonice tanto los sentimientos, porque últimamente tenemos ciertas tendencias, ¿no?, a demonizar. Cuidado con los sentimientos. No, bueno, cuidado con los sentimientos y también con el clima que hace, que puedes resbalar si el suelo está mojado. Pero hagamos algo inteligente con los sentimientos. Es normal que sientas cosas. Claro. Es normal que te sientas mal. De hecho, es lo lógico que nos sintamos mal en este mundo hecho polvo y que está lleno de horrores, ¿no? Entonces, es normal que esté triste, es normal que esté desesperada, es normal que a veces clame y diga, Dios mío, ¿pero qué pasa, no? Este mundo se está yendo a pique. Hay una frase, una única frase, que yo he marcado así con 7 rotuladores de colores en la lección que me ha fascinado. Y digo, oh, fíjate, es verdad. Esto es verdad. Al hilo justo, Richard, de lo que comentas ahora al principio. Dice la frase, orar los salmos ayuda a la gente a experimentar la libertad de expresión en la oración. Los salmos nos dan palabras que no encontramos ni nos atrevemos a pronunciar. O sea que a lo mejor la cosa no es que no lo sintamos, es que no nos atrevemos a decir que nos sentimos así. Claro. Y es liberador que efectivamente digamos, oye, pues mira, igual que David, yo también puedo estar desesperada en algún momento determinado, claro, o también puedo clamar, tengo derecho a hacerlo. Fíjate. Lo cual me resulta... Claro, tremendo. Es que ¿qué nos pasa a ese sector del cristianismo que parece que no se puede, que hablar de la ira, hablar del miedo es decir, no es que un cristiano miedoso, un cristiano con ira, no puede ser, ni siquiera mencionarlo. Mira, hay un consenso en la psicología y no voy a descubrir nada cuando habla de que hay ciertas emociones básicas que están presentes en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros, en todos. En ti también, cristianito que te pones de rodillas. Pues el miedo, la tristeza, la ira, la alegría, la sorpresa, y últimamente meten el asco en esta clasificación. Que también existe. Es verdad, y tenemos derecho a sentirlo. Claro, verdad. Son emociones que con las cuales tenemos que lidiar. ¿Qué es lo que la pregunta que le hizo Dios a Adán y Eva, ¿no? ¿Quién nos ha enseñado a sentir vergüenza? Claro. ¿De dónde viene? Y no es el debate ese de dónde surge, si estaba ya antes del pecado o es a partir del pecado. Mira, no es ese el debate. Pero ¿quién te ha enseñado? Empieza a surgir, empiezan a aparecer cosas. ¿Qué pasa? Que Dios le dice, no puedes sentir vergüenza. ¿No puedes sentir vergüenza? No. Dios lo que dice es, ¿qué hacemos con la vergüenza? Parte de lo que hay. Claro, ¿qué hacemos con la vergüenza? Y a partir de ahí, yo te cubro, yo te doy una promesa, yo empiezo a sanarte, que en eso estamos. Pero mira el plan de Dios, porque Dios puede haber dicho, esto no, ¿sabes?
eso es lo que pasa con nosotros. Entonces, qué liberador, como tú dices, Esther, que haya salmos en los cuales, de forma libertaria, el salmista se da el permiso de decir, estoy así. Y da un golpe en la mesa, diciendo, pero ¿cómo es posible? Pero antes de eso, a mí me ha llamado mucho la atención, y no quiero dejar escapar, y me voy a extender un poco, me voy a permitir, el título, Enséñanos a orar. Porque los salmos son oraciones cantadas, recitadas, en público, privadas, pero es otra manera, en otro estilo, porque fíjate, en poesía, qué belleza, ¿no?, que tienen los salmos, que a Dios también le gusta que nos relacionemos de forma poética con Él, que tengamos ese espacio para decir, para hacer esas metáforas, esa expresión de sentimientos, porque a Dios ama también una performance, una puesta en escena, Fijaos, la puesta en escena que tiene Dios es maravillosa, tiene que ser fantástica lo que va a hacer Dios en el cielo, es decir, nos va a poner todo, tiene un coro, tiene un trono, es decir, Dios también se preocupa por lo estético, pero sanamente, y que visualmente nos entre por los ojos y digamos, qué belleza, no solo por el oído, sino también por el gusto, entonces, por los sentidos. Dios no va en contra de los sentidos, pero eso enséñanos a orar. A mí toda la semana me ha hecho porque yo, que a veces me la doy de, ¡ay, cuánto sé!, ¿no? Cualquiera de nosotros a veces, no os escondáis, que muchas veces vamos de la vida, cuánto sé de cristianismo. ¿Cuánto sabía el discípulo que le preguntó eso a Jesús? Vio a Jesús levantándose cada mañana y lo recoge Lucas capítulo 11. Es un discípulo que ha crecido con la religión diariamente. ¿Cuántas oraciones hacía ese discípulo para comer, para acostarse, para levantarse, cuando iba al templo? Pero en el momento en que ve a Jesús, que se levanta por la mañana, se aparta, luego viene y trae otra energía, trae otro rostro. Yo imagino a ese discípulo diciendo, yo estoy orando toda la vida, yo también oro y no consigo eso. ¿Qué le transmitiría a Jesús? Es que vio la diferencia. Que ese discípulo le dijo, porque además Lucas lo recoge después en el capítulo 11, en el capítulo 10 está hablando del encuentro de Jesús con Marta y María, es decir, elegir la buena parte. Lucas está escribiendo eso, y cuando después de escribir ese encuentro de Marta quejándose y de María escuchando al maestro, dice, estaba Jesús una vez orando en cierto lugar. O sea que este discípulo pilla a Jesús orando o viniendo de orar. Y cuando terminó Jesús, uno de sus discípulos le rogó, o sea, él dice, necesito esto. O sea, no es, oye, se me ha ocurrido, no, me ha surgido, le ruega, es decir, tiene ese ansia, algo ve en Jesús. Señor, enséñanos a orar. O sea que yo imagino a este discípulo diciendo, aquí hay algo que llevo toda la vida y no me he enterado. Claro. Entonces yo me preguntaba, llevo toda la vida lidiando con las cuestiones de la Biblia, de tal y... Si tuviera Jesús, seguramente estaría en el mismo punto. ¿Qué es lo que me he perdido que no me he enterado, Jesús? Enséñame. Fíjate que yo decía al principio del estudio de esta semana, empezaba de una forma, porque yo decía, no sé qué tiene que ver el título con lo que estamos tratando. Uh-huh. Y he acabado con la sensación de, pero qué cabecicas tenemos ahí pensando que es verdad que el título es el adecuado. Porque es Enséñame a orar. Llevamos toda la vida diciendo, orar es el acto de hablar con Dios como si fuera un amigo, ¿verdad? Sí, lo sabemos de memoria. Hemos aprendido esa frase de teoría. Queda muy bien, pero no la llevamos a la práctica. ¿Por qué? Porque cuando yo me siento deprimido, me siento decaído, me siento abandonado, me siento estresado, normalmente a Dios no le mostramos esos sentimientos. Menos aún en público. Hay salmos que son de decepción pública, de abatimiento público. Jamás encontraremos oraciones así, ¿verdad?, en público, en la cual mostramos nuestras dudas, nuestro dolor. No son políticamente correctas. A Dios le tenemos que mostrar nuestra esperanza, nuestra confianza. Ese Enséñanos a orar, que nos está abriendo la visión, el libro de Salmos, es... Habla con Dios, cuéntale cómo te sientes. Vuelvo a decir lo mismo, me gusta porque no terminan en decaimiento ninguno de ellos, sino en me siento así, Señor, pero sé que tú puedes hacer algo en mí. Y estoy teniendo una nueva visión acerca de Salmos, porque es
a Dios le muestro cómo me siento. No le falseo, no le engaño, no le digo, Señor, gracias te doy a pesar de que haya tenido un día fatal en el cual me ha salido todo mal y estoy rechinando, y cuando llego a hacer mi oración por la noche le digo a Dios lo maravilloso que es conmigo. Y no, es que Dios quiere que le cuente lo mal que me van las cosas, que le cuente la decepción que tengo, lo triste que me siento, lo abandonado, que le cuente mis sentimientos, que los sentimientos no son malos. Yo estoy de acuerdo contigo, Esther. Hemos demonizado los sentimientos y los sentimientos no son malos, ¿vale? Son engañosos en el sentido de que solo vemos nuestra visión, ¿verdad? Esto es como cuando uno ve un accidente y depende desde qué esquina de la calle veas el accidente, ves tu parte. Tendrías que estar desde arriba para verlo todo, y entonces dice, pues resulta que he visto algo que no es del todo correcto. Pues si tú estás hablando de eso, mira lo que te está comentando Marino en el chat. Que le mandamos un saludo, pero me gustaría que trazaras un poquito lo que estás comentando, tu opinión con lo que está preguntando Marino. Vale, a ver si logro leerlo a la par. Pero en la oración tenemos que mostrarnos a Dios cómo nos sentimos, volcarnos ante Él, que yo creo que es lo que hacía Jesús, volcarse todas las mañanas, las preocupaciones que tenía, no las suyas propias, sino ¿qué le preocupaba a Jesús? Le preocupaba a Juan, Pedro, Felipe, Judas, volcaba sus preocupaciones ante Dios para que sea Dios el que dirija, el que maneje, pero te tienes que volcar, tienes que orar, tienes que decirle a Dios cómo te sientes para que Dios pueda empezar a trabajar. Lo que decíamos esta mañana, Dios trabaja desde donde estamos. Sí. No falsemos nuestras oraciones, no le digamos a Dios que todo es maravilloso, que fantástico, cuando mi vida no es fantástica. Lleguemos tal y como estamos y permitamos que Él empiece a trabajar desde donde estamos, desde el dolor, desde la rabia, desde la decepción, desde el abandono, desde donde quiera que estemos. Mostrémoselo a Dios y aprendamos a orar, porque eso no es malo. Decirle a Dios, me siento abandonado, me siento triste, me siento decepcionado, pero sé que tú puedes hacer algo conmigo. Ahora mientras habla me lo leo. Sí, léetelo. Esther, porque luego también... Lo estaba leyendo y era algo que quería comentar yo. Así que, Marino, un saludo y bueno, me parece una idea muy interesante además que lo plantee, porque es bueno que lo planteemos también. Porque por una parte podría parecer una contradicción, ¿no? Que nos recomiende aprendernos salmos de memoria y que nos recomiende, como tantas cuestiones, pues memorizar, como lo hizo Jesús también, determinadas partes de la Biblia o todo lo que podamos, ¿no? Del texto bíblico, que luego nos pueda resultar útil en lo diario, y luego, sin embargo, se nos diga, cuidado que no es lo mismo rezar que orar, y no vaya a ser que empieces a hacer vanas repeticiones, como también dijo Jesús en su momento de algunas de esas oraciones que se hacían en público. Claro, hay una enorme diferencia entre aprenderme de memoria un salmo, por ejemplo, y recitarlo en un momento determinado y decirle a Dios, así es como me siento, y entonces esas palabras me sirven para poder canalizar mis sentimientos, un poco al hilo de lo que decíamos hace un momento, de que a veces los salmos sencillamente ponen en palabras lo que yo no me atrevo a decir. Y es una ayuda, ¿verdad? Oye, pues a lo mejor no sabía orar, pero el hecho de empezar diciendo Padre nuestro que estás en los cielos es una forma de que yo, ¿verdad? Pues aprenda a decir lo que no sabía decir y ahora sí puedo decirlo. Es algo muy diferente, ¿verdad? Aprender de memoria algo y recitarlo como si fuera una letanía y repetir 3 Padre Nuestros sin prestar atención a lo que estoy diciendo, y algo muy distinto es que yo utilice un texto porque dice exactamente cómo me estoy sintiendo en ese momento, que es lo que nos ocurre a muchos cristianos también. En un momento determinado hemos podido leer el Salmo 23 como si fuera nuestro, y yo digo lo que estoy sintiendo con las palabras de ese salmo. Es muy diferente a que incluso se castiga a la gente repitiendo 20 veces una oración que no sienten. Es completamente distinto. Claro. Pero claro, cada uno de nosotros tiene que matizarlo y tiene que aprender a tener su propio lenguaje para hablar con Dios. Totalmente. Y es que además, como ese discípulo que le preguntó a Jesús y le rogó, enséñanos a orar, cuando uno repasa la vida de oración de Jesús, pues aprende que él quería encontrarse con Dios y quería rendirse, es decir, esa dependencia de Dios. Esas dos cosas me parece que van por delante y todo lo demás va después. No digo que no vaya, sino que va después. Es decir, yo quiero encontrarme con Dios y yo necesito rendirme a Él. Porque Él es el que me va a dotar de lo que yo anhelo, de lo que yo deseo, de lo que yo necesito. Pero fíjate, si hablamos de oraciones, si hablamos el para qué utilizo yo, más allá de las repeticiones o no, ¿qué hizo Jesús cuando comenzó su ministerio? Se fue al desierto, 40 días de ayuno y
oración. ¿Cuántos salmos repetiría o cuántas oraciones sacaría de las Escrituras para reforzarse él? ¿La repetiría meramente como un postureo o realmente las haría suyas? Antes de enfrentar, cuando se iba al templo, ante las multitudes, ¿qué hacía Jesús por la mañana temprano? Se levantaba y se retiraba a hacer oraciones, a orar, a encontrarse con Dios. Antes de la cruz, ¿qué hizo en el Getsemaní? Antes de partir el pan, ¿qué hacía Jesús? Dar gracias. Podemos dar gracias de muchas maneras. Jesús, muchas gracias por tu alimento. Amén. Pues estamos deseando y ni siquiera si algo se lo puedes repetir. O si realmente eres consciente, que yo creo que es una de las claves. Ser consciente, tomar conciencia de que si yo estoy dando gracias por los alimentos, pues puedo hacerlo más largo o más corto. Pero yo creo que Dios se da cuenta si realmente estamos dando gracias o si realmente damos, Señor, muchas gracias por el alimento, y estoy pensando a la vez en que tengo que salir corriendo porque tengo que ir a recoger a no sé quién o no sé cuánto y tengo que comer rápido. Muchas veces incluso he orado yo, hablando esto de las oraciones para dar gracias por la comida, y después de orar te pones a hablar, sí, pásame esto, y dices, ¿hemos orado? ¿Cómo que hemos orado? Si no haces ni 30 segundos, realmente, fíjate... Porque no estabas hablando con Dios. Era simplemente, has hecho un formulario, un trámite, un formulario, que no ha habido esa conexión con Dios, que es lo que yo creo que esa es la diferencia entre el rezar y el orar, está en la conexión que tú haces con Dios. Si tú realmente hablas con Él o no hablas. Uno puede repetir el Salmo 23. Yo, según lo decías, Esther, lo tenía yo en la mente. Uno puede repetir el Salmo 23. Vamos a decir todos el Salmo 23. Y lo que hace es una repetición metódica aquí de lo que aprendiste de niño, que no ha pasado de aquí del techo, ¿verdad? Y supongo que todos lo hemos hecho. Hacer el Salmo 23 y hacerlo tuyo, ir hablando con Dios de las veces que has estado en pastos verdes, cuando te ha cuidado, cuando no sé qué, cuando has pasado por el valle de angustia, cómo has sentido que Él te protegía. Entonces el Padre y nuestro... lo has desmenuzado porque has estado hablando con Él, utilizando este texto tan precioso de David, pero en una conexión, en un diálogo con Dios. Entonces, eso es lo que estos salmos tienen que llevarnos, a que los cogemos y nos tienen que llevar a un diálogo con Dios, no una repetición de mira qué listo soy, que me he aprendido el Salmo 23 y te lo recito de carrerilla, y además ¿y de qué te sirvió eso? ¿De qué le servía a aquellos fariseos y aquellos saduceos saberse la ley de memoria si no la habían puesto en sus corazones, si no les hacía hablar con el prójimo, si no les hacía a llevarles a Dios? Pero como protestantes, como evangélicos, muchas veces ponemos distancia con los rezos repetitivos de otras denominaciones, y no sé, eso no es como Dios quiere. Sin embargo, sí estamos abiertos a repetir constantemente versículos de memoria de la Biblia, de cualquier otro pasaje. Entonces, el tema... O a repetir oraciones. Porque o a repetir oraciones. Yo te digo que hay oraciones que si nos las grabaran 15 años después decimos lo mismo, pero decimos claro, lo mismo cuando salimos al púlpito. No es el Padre Nuestro que está aquí, que eso es una oración repetitiva, pero claro, entonces la repetición, hablar con Dios. La repetición per se, repetir no es ni bueno ni malo. Quiero decir, si tú acudes a la memoria, estás repitiendo aquello. El tema es el para qué. Si lo hago mío, si soy consciente de lo que significa lo que estoy repitiendo, si no es un postureo. Yo creo que de eso Dios se da cuenta. Y esa es la diferencia entre lo que muchas veces nosotros decimos rezar y orar. Y a veces quisiéramos una definición de manual, pero es que aquí yo creo que más que definición de manual lo que hablamos de relación, es decir, cómo nos relacionamos. Tú a un amigo te lo quitarías de encima diciéndole sí. Y si tu amigo te pide o te dice, oye, y le repetirás siempre lo mismo, siempre la misma fórmula, pues el amigo diría, ¿qué tipo de amistad tenemos? ¿Qué tipo de relación? Si siempre conmigo me trata con fórmulas, ¿no? Que siempre la misma fórmula. Vámonos, salimos, ¿quieres que vayamos a tu casa? ¿Sabes? Entonces, las mismas palabras no es lo que Jesús quiere. O los mismos objetivos. Sí. Tú y yo somos amigos, ¿verdad, Juanfran?
porque Hasta la fecha, sí. compartimos hasta la fecha y hasta la eternidad. Porque compartimos todo, o sea, compartimos los momentos buenos y los malos. Sí. Cuando hay alegrías en mi casa, estás invitado, y cuando hay tristezas en mi corazón, eres mi apoyo. Sí, y no solo estamos para las fiestas, Claro. sino también estamos para las amarguras, ¿no? Dios es ese amigo que quiere ser nuestro. No está para el cajero automático que hablamos muchas veces, ¿verdad? Yo te pido, pero no tengo una relación contigo. No te doy gracias, no te agradezco, no te cuento, no. No te alabo. Claro. No te alabo, Puede que no rece el Padre Nuestro así repetitivo, pero no estoy orando. No estoy hablando con Dios, no tengo una relación contigo, no te estoy dando mi corazón, ¿no? Lo que te estoy haciendo es una lista de pedidos como la que escriben ahora los niños a los Reyes Magos, Sí. ¿verdad? En la cual te digo todo lo que yo quiero para mi vida. No te estoy dando el dominio sobre mi vida, sino yo te digo, mira, quiero esto. Es que a Jesús... Y se me ha olvidado que eso no es orar. Por eso, cuando mencionabas este joven que se acerca a Jesús y le dice, enséñanos a orar, es que yo creo que se sintió así. Es que hay tal diferencia entre lo que he practicado en mi vida y lo que veo que tú haces, que yo quiero ser como tú. Ujú. Quiero Pero quiero además, tener esa relación con el Padre. Y al hilo de esto, en el tema también de la oración pública, o de lo que podamos incluso compartir con otras personas, tenemos derecho a estar tristes, a estar desolados, a no entender absolutamente nada, ¿no? Y parece que como si no nos estuviéramos dando el derecho de decir, oye, mira, es que no entiendo nada, es que no sé por qué pasa esto. ¿Por qué? El propio Jesús le pregunta a Dios, ¿por qué me has desamparado? Cuando él sabía, evidentemente, de una forma cognitiva, que eso era imposible. Dios no te desampara, pero él llegó a sentir eso. Claro. Tenemos derecho a sentir esto y tenemos derecho a decir, no entiendo nada. Dios mío, ¿por qué pasan estas cosas? Lo que pasa es que igual que hay cristianos que piensan que Dios es un genio de la lámpara maravillosa, al estilo Aladino, que tengo una varita, que lo también froto y entonces sale y le pido los deseos. También hay cristianos que dicen, ¿para qué voy a orar si al fin Dios lo sabe todo, ¿no? Dios no sabe cómo me siento, ¿para qué le voy a contar la vida? ¿Para qué Dios querrá que le diga algo que él ya sabe? Pues sí, por él. De todas formas, pero Dios quiere que el salmista exprese su rabia, su descontento, sus lamentos, porque Dios quiere que escuchar tu lamento, tal, porque Dios necesita eso. No. es que la oración es para Dios o para nosotros. Es para nosotros. Es decir, ¿para qué quiere Dios que seamos conscientes del salmista que, por ejemplo, en el Salmo 44, uno de los salmos de esta semana, nos diga cosas como, oh Dios, hemos oído, nuestros padres no han contado, pero no te veo, a ver si veo por aquí, nos has entregado a nuestros enemigos, has hecho que los paganos se burlen de nosotros. Fíjate, vamos a unir esto con lo que estaba diciendo Esther hace un segundo. Si uno de nuestros hermanos llega y nos dice lo que está diciendo, mira, Dios me ha desechado, es que me avergüenza delante de la gente, no me acompaña, se ha unido a mis enemigos, ¿qué le diríamos? Pero ¿cómo te ha flaqueado la fe? ¿Cómo te ha abandonado? Claro, enseguida, ¿no? Enseguida lo sacaríamos de ahí, pero ¿cómo te permites? Pero esto es Salmo 44, versículo 9. Por causa tuya estamos siempre expuestos a la muerte. Está acusando a Dios. Y Pablo le dice a Timoteo, en la primera epístola de Timoteo, toda la escritura es útil. Inspirada y nos sirve para aprender, para redarguir. Así que esto está aquí porque es parte de nuestros sentimientos, de cómo nos sentimos y de cómo tenemos que tratar nuestras emociones. Cuando nosotros encontramos un hermano así, si nos encontramos al hermano, cargamos contra él. Pero si es el salmista, es palabra de Dios. Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, es fácil decir, tú, cuando ponemos en boca del salmista y dice el salmista, tú nos has aplastado en lugar de miseria, nos has cubierto de terrible oscuridad. El salmista está acusando a Dios. Alguien con poca mira podría decir, mirad cómo es vuestro Dios. Dios es un Dios que te arrincona, te lleva a lugares oscuros, te aplasta, en un momento dado te castiga. Claro, con una mirada pobre, limitada, pequeña, el salmista está diciendo eso.
pero así es como se siente el salmista. Claro, es como se siente. Y fíjate, este salmo luego... Y claro, y la maravilla es que Dios no mira para otro lado y está diciendo, pero sí es que claro que está en la Biblia. Me hubiese gustado que hubiésemos tenido tiempo para leerlos todos, pero el Salmo 44 es precioso porque dice, te cuento las maravillas que sé que hiciste con mis antepasados, con mis padres, que hiciste conmigo en un momento, pero ahora la situación es otra. Me siento de otra forma, me siento abandonado, me siento machacado. Pero además me siento abandonado por ti. Pero fíjate que no es una acusación contra Dios, porque termina el Salmo, que es donde yo decía... bueno, pero es que tú ya estás yendo al final. Claro, que es lo que a mí me encanta de los Salmos, porque es parto de esta situación, que es como me siento, pero sé dónde tú me quieres llevar. Termina el Salmo diciendo que le dice a Dios, despiértate, ¿por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre, ¿por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión? ¿Por qué nuestra alma está agobiada hasta el polvo? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Hasta ahí, ¿verdad? Estás durmiendo, Señor, y le dice, levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. O sea, a pesar de cómo me sienta, sé que tú eres amor, que eres misericordioso, que puedes hacer algo en mi vida y que, aunque estoy así porque entiendo, y es una mala comprensión de Dios, que tú te has apartado de mí, sé que en ti está mi esperanza. Yo te voy a dar... Y creo que eso es maravilloso. O sea, da igual como yo me siento hoy en día con Dios. Sí, me puedo sentir, es que Dios no está actuando en mi vida, es que no me favorece, es que no siento que me cuide. Pero si yo después de que exprese esto a Dios le digo, aunque sé, Señor, que tú eres amor y que en ti está el poder, que tú puedes hacer algo en mi vida, es que no es un salmo de desencanto, es un salmo de confianza, de así es como me siento, pero sé que tú todavía eres Señor sobre mi vida. ¿Sabes cómo yo veo este salmo? Que casi lo veo como tú, pero a ver si te gusta un poquito como a mí me llega. Convénceme. No se trata tanto de convencer, sino de compartir, porque lo bueno que tiene la palabra de Dios es que dependiendo también del momento en que estamos cada uno, a veces nos habla de una manera u otra, claro, y nos da matices. Ese es el poder del Evangelio, es el poder de la Biblia. Por eso lees un pasaje 1.000.000 de veces y al 1.100.000 dice, pues no me había dado cuenta de esto. Oye, antes de que me lo explique, los salmos ayudan mucho, ¿eh? Os voy a confesar, esta semana yo voy andando como si estuviera 1 metro sobre la tierra porque me siento de muy feliz, me siento muy contento. Me viene de un bien el meditarlos, el leerlos, el sentir que lo que yo he sentido en algún momento lo sintieron los salmistas, que lo expresaron ante Dios, que no es algo de lo que te tengas que avergonzar, sino que es algo de te presento, soy así de torpe, claro, Señor. Bueno. Yo estoy viendo, por ejemplo, al salmista, yo lo estoy viendo que está llorando. Está llorando y enfadado. Es lo que a mí me transmite. Lo veo que tristeza, está muy enfadado. Y ese enfado, cuando tú tienes a alguien que estás así y se acerca a ti, tú muchas veces de tu boca no salen precisamente flores. Le dices, déjame. Estoy harto, estoy ahora mismo que no sé si quiero llorar, si quiero gritar, y a veces se te acerca a alguien que tú quieres, tu pareja, tu hermano, y tú dices, y tienes ganas de decirle, es por tu culpa, ¿no? Porque estás viviendo una situación de verdadero dolor, ¿no? Y entonces vuelcas tu insatisfacción al que tienes al lado. Aquí el salmista, el que tiene al lado es a Dios, y le dice, pero ¿por qué me has dejado? ¿Por qué me has hecho esto? ¿No? Y al final rompe a llorar. Cuando uno llora, cuando uno se vuelca a llorar, ¿no os ha pasado que a veces lloráis como una magdalena y de ese lloro que no puedes reprimir, pero que una vez que ha pasado te sientes aliviado? Has soltado, te has liberado y ya entonces incluso ya llora y ya entonces puede de esa respiración que tiene rápida, al final te embarga cierta tranquilidad porque has soltado. Y entonces cuando tú has soltado es cuando ya dices, a ver, espérate. Y ves a la otra persona que te acompaña, dice, a lo mejor me he pasado, a lo mejor no era todo, te he dicho cosas que no eran todo lo que yo sentía. Sabes que gracias por estar aquí, gracias por haberme aguantado. Yo veo al salmista un poco así, porque él vuelca. Todo el salmo está diciendo, pero ¿por qué me has hecho esto? Y es tu culpa, Señor, y nos has abandonado, y me están machacando mis vecinos y mis enemigos, y tengo gente que me odia y gente que quiere y me está haciendo mucho mal. Y al final, cuando termina de llorar, cuando termina la respiración, entonces ya le viene un poco la calma y al final él dice,
estamos rendidos y humillados. Y son simplemente los 2 últimos versículos del Salmo 44. Estamos rendidos y humillados, arrastrando nuestros cuerpos por el suelo. ¿Dónde está el salmista? Se ha desplomado. O sea, está en el suelo. Si estaba moviendo, haciendo aspavientos, gritando y tal, resulta que ahora lo tenemos en el suelo. Lo tenemos en el suelo. Y él dice, levántate, ven a ayudarnos y sálvanos por tu gran amor. Es decir, ¿qué es lo que tú decías, Richard? De ese enfado, de esas preguntas, de esos tantos porqués, al final nos lleva a la súplica, al decir, a la rendición. Porque Dios sabe que es Él el que nos va a sacar de aquí. Porque nosotros no podemos. Entonces, a pesar de todo, confío en ti. Claro, el para qué de este salmo. Sí. Y lo bonito es que Dios aguanta el chorreo nuestro. Aguanta todo eso que le soltamos. Él dice, venga, vuélcame, a ver, ¿qué quieres? Que sea un saco de boxeo, venga, a ver, dime. Es como cuando alguien te abraza y estás ahí, ¡ah! Y Jesús nos contiene, nos sostiene y dice, a ver, venga, desahógate. Que alguien podría decir, no te desahogues, o no te permita. Es que Jesús nos da ese permiso. En momentos puntuales nos da ese permiso. Es decir, conmigo lo puedes hacer. Y además, ¿sabes qué ocurre? Que, claro, lo que podemos hacer a lo mejor con la persona que está a nuestro lado es un palidísimo reflejo de lo que realmente Dios nos invita a hacer. En cualquiera de los casos, estudiar la lección de esta semana y leer estos salmos, lo que nos recuerda es que, sea como fuere, ir a Dios es una buena idea. Es una buena idea, siempre es la mejor idea. La mejor idea. Sí. Lo que quieras, es igual. Es decir, en el estado en el que estés. La lección nos recuerda en algún momento que a veces tendemos, ¿no? Pues a lo mejor a hacer el sermón sobre los salmos más bonitos o partiendo de un estado de ánimo ideal, ¿no? No, es que eso no es verdad, es que eso al final no es más que una letanía de rezos de una vida que no existe. La vida en la que vivimos está llena de problemas, está llena de clamores, está llena de dificultades, de desilusiones, de frustraciones. ¿Qué te dice Dios? Como estés, ven a mí y además yo te voy a escuchar. Si yo ya sé lo que piensas, pero dímelo, cuéntamelo. Si me lo estás contando a mí es una buena idea. Si me lo estás diciendo a mí, si estás clamando a mí, es una buena idea, porque estás yendo en la dirección correcta. Ya sería maravilloso que cualquiera de las personas que nos pueda estar escuchando, cuando tenga algún problema, se lo cuente a Dios. Luego, y lo de menos, es en qué lenguaje, en qué idioma, de rodillas o de pie, en tu cama o en el coche, si da igual. Habla con él, hablemos con él, claro. Habla conmigo. Y fíjate, se encarga de todo más. Esa es la experiencia con Dios, porque no es más que la experiencia de todos los que han tenido un contacto estrecho con Dios. ¿Qué hizo Jacob? Jacob luchó con Dios. Jacob se peleó literalmente con Dios. No solo una pelea dialéctica, no solo un enfado. Es que se tiraron a darse golpes uno contra otro. Pero ¿cuál es la diferencia de Jacob? Al final, ¿qué le dijo? No te suelto. Hasta que no me bendigas no te soltaré. ¿Significa eso que Jacob entendía todo lo que quería Dios de él? Entendía todas las doctrinas, entendía toda la relación. Jacob, que era un mentiroso. Pero entendía quién le bendecía y quién le podía mejorar su vida. Y quién le podía mejorar. Justamente, es eso. ¿A quién tenía que ir? Es decir, sé que me falta mucho, pero yo me agarro a ti hasta como puedo y donde puedo. Pero no te dejo, no me suelto de ti hasta que me bendice. Esa es la misma actitud que tiene el salmista. Levántate, te suplico, te ruego, no me dejes. Sí. Aunque no termine de entender lo que me está pasando. Vamos a ir avanzando, pero me gusta de este Salmo 44 porque en esta queja no es la queja de alguien que se ha apartado de Dios, de alguien que le van las cosas mal porque tú te las buscaste así. No. No. Es que el salmista dice, versículo... versículo 17 y 18. Todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti ni hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos. Las cosas no me van bien, ¿verdad? Que eso es muchas veces como nos sentimos, pero estoy haciendo las cosas bien. Sí. ¿Por qué me está ocurriendo esto? Estoy haciendo lo que habíamos quedado, ¿no? Esto no es un sentimiento muy nuestro, ¿verdad? Yo sigo lo que tú me dices, sigo los consejos que me das, pero las cosas no me están yendo bien. No te veo. ¿Cuántos cristianos hay que se sienten en esa situación? Sí, pues el salmista se sentía así y le dice, Señor, yo no creo que tanto que sea una crítica contra Dios como una queja de, es que estoy haciendo todo lo que me dices, pero el resultado no es el bueno. Y
me están yendo las cosas mal y estoy sufriendo y hay dolor en mi vida. Pero a pesar de eso, el final es apoteósico. Me recuerda mucho cuando le pregunta Jesús a los discípulos, ¿os queréis ir vosotros también? ¿Verdad? Y la respuesta de ellos, ¿y a quién iremos si tú tienes palabra de vida? Es verdad, puede que las cosas no vayan bien en mi vida, pero ¿a quién iré que tenga palabras de vida? ¿En qué otro lugar voy a encontrar el consuelo que encuentro en ti, la esperanza que encuentro en ti, la seguridad de que preparas un sitio mejor para mí? ¿Dónde voy a ir sino a tus pies? Entonces, este salmo a mí me encantó, me pareció precioso. Así es como me siento y te lo vuelco, Señor, pero no te quiero dejar, porque aunque no me vayan bien las cosas en este momento en mi vida, es que el mejor sitio donde estoy es a tus pies. No quiero estar en ningún otro sitio. Y me parece precioso como oración para ponerlo en nuestra vida, para poder volcarnos ante Dios, como dice el salmista. Vale, Señor, te vuelco como me siento, te vuelco como estoy, pero no me quiero ir a ningún otro lugar. En ti es donde siento seguridad. Y qué bueno, porque muchas veces recibimos los salmos como si todos los salmos fueran de alabanza, ¿no? De gratitud. Qué bueno es nuestro Dios, alabarle, ¿no? Y vemos que Dios también también da permiso y da espacio para decir, a ver, ¿tienes algo, Juanfra, de que quejarte? ¿Tienes alguna cosa pendiente conmigo? ¿Quieres decirme algo? Aunque no salgan flores de tu boca, y venga, exprésamelas. Dios no tiene miedo de en un momento dice, pues te voy a decir 3 verdades, Dios mío, de cómo me siento. Mis verdades, mis pequeñas verdades, entre comillas. Y Dios las acepta. Y sobre eso es lo que estamos diciendo, trabaja. Y a partir de ahí Dios nos quiere en su misión, porque Dios quiere que nos rindamos. Dios nos quiere humildes para poder decir, a partir de aquí vas a empezar a crecer, a partir de aquí vas a empezar a ver la vida de otra manera, a partir de aquí vas a tener paz, a partir de aquí. Y a mí me gusta mucho que dé espacio para todo este tipo de sensaciones, de emociones, porque las sentimos, no estamos inmunes a ellas. Entonces me parece que es precioso que la Biblia también tenga ese espacio para las personas que a veces transitamos por el dolor y por el enfado y por la ira. Antes de pasar al Salmo 22, que me gustaría tocarle, esta semana ha habido muchos salmos y al final el viernes hablaba del Salmo 51, espero yo que luego lo desarrollen porque el 51 es precioso. Pero antes del 22, Marino nos hace una pregunta, dice, pregúntame, amiga, si en el espiritismo y otras prácticas se utilizan textos o súplicas repetidas y hechas con fines contaminados de maldad, con fachada de pureza. Yo no soy un experto en espiritismo, no. Pero la cuestión está en con quién hablas. Cuando tú oras a Dios, hablas con el dador de la vida, con el benefactor, con aquel que te trae paz, tranquilidad, beneficio. Quien se dedica al espiritismo está hablando con Satanás y sus agentes, está hablando con los muertos, está hablando con aquel que no es el dador de la vida. Entonces, cualquier conversación, no tengo ni idea de los ritos, de las prácticas que hacen allí, pero cualquier conversación, si es con el agente equivocado, ya de inicio la conversación es equivocada. Entonces, no te puedo responder yo, por lo menos no sé el resto, compañeros, si vosotros sabéis. Hay alguna cuestión que tiene que ver con el lenguaje y con la repetición del lenguaje también. Tampoco soy una experta en ese asunto, pero en algunas también denominaciones de corte orientalista, sobre todo, y en alguno de estos ritos, lo que se hace es utilizar de forma repetitiva ciertos textos o ciertos sonidos, ciertas músicas incluso, para entrar en un estado de conciencia diferente, ¿verdad? Estamos hablando pues, de momentos en los que se habla pues, de estados hipnóticos y de estados efectivamente en los que la conciencia se aplana y de esta forma pues es más fácil, claro, que puedas ser pues, poseído por un espíritu en concreto, es decir, que vayas perdiendo conciencia. De hecho, determinados textos, determinados ritmos de forma repetitiva lo que crean es una sensación como de adormecimiento que impide que estés completamente alerta, completamente despierto. Cuando hablamos de la oración, de lo que hablamos es de una conversación consciente. Estás perfectamente alerta, estás perfectamente despierto y eres tú el que está elaborando las frases que estás
compartiendo con la otra persona. Cuando efectivamente por medio de sonidos, por medio de frases, por medio de incluso a veces textos que no tienen sentido, porque de hecho no siempre son frases que sean algo que tenga sentido, pues efectivamente tú lo que haces es un estado de adormecimiento que permite que vayas perdiendo consciencia poco a poco y por lo tanto sea más fácil que otro tipo de mensajes entren en ti. Es más o menos la línea, la idea. La escuela sabática nos invita a ver también salmos de desesperación. Nos lleva al Salmo 22, salmo que es muy conocido porque lo cita Jesús, y cuando uno lo lee, ¿verdad?, es una profecía anticipada de lo que va a ser Jesús, de cómo ahí es escarnio y luego va a ser bendición para todos. Pero hay una primera parte que a mí me toca mucho, que es la parte del salmista, de David, cuando escribe este salmo, que es cómo se siente él, ¿verdad? Se siente abandonado de Dios, se siente deshecho. Menciona que se siente como un gusano entre todos, y cómo pone su confianza en que al final eso va a cambiar, ¿verdad? Porque uno cuando lee este salmo dice, bueno, es profecía, va a ocurrir esto en Jesús, pero es que esta oración es una oración de David, ¿vale? Es verdad que es inspirada por Dios, pero así es como él se siente. Y está muy bonito ver, es precioso, no solo bonito, es precioso ver esa parte profética, ver cómo todo cuadra en la historia de Jesús, ¿verdad? Cómo Jesús lo recita, lo hace suyo, lo lleva al total cumplimiento, pero qué bonito es verlo también en David, verlo en cómo se siente como un despreciado, un desechado, pero volvemos a lo mismo, así es como me siento abandonado de ti, me siento abandonado de los hombres, me siento, podríamos decir, desesperado, pero David sabe en quién puede confiar, y dice, yo sé que esto va a cambiar, sé que al final, ¿verdad? Y en medio de una densa oscuridad, él consigue retirar el telón y ver al final la luz de Dios que ilumina su vida. A mí me parece precioso, o sea, precioso para llevarlo a mi vida. Cuando uno pasa por el valle de sombra, ¿verdad? Cuando uno pasa por momentos angustiosos, por momentos en los cuales sientes que estás solo, totalmente solo, abandonado de los hombres, desechado, con Dios que no lo encuentras, el hacer lo que hizo David y que luego hace Jesús, que es, a pesar de que no te vea, sé que estás ahí y sé que mi confianza está en ti. Me parece un salmo espectacular para leerlo, para meditarlo. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Es lo que decía al principio. Jesús se aprendió este salmo que no tenía nada que ver con su experiencia, y luego resulta que en la cruz le dio pleno cumplimiento a él. Me parece precioso el salmo. No sé, compañeros, a vosotros, ¿cómo? Él dice, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Él tiene claro quién es su fuerza y quién es la razón de su fuerza. Es decir, el hecho de que esté desesperado, el hecho de que esté hundido, no quiere decir que haya olvidado quién es su fortaleza. Eso a pesar de que le dice, ¿por qué me has desamparado? Pero claro, me has desamparado, dice, pero tú eres mi fortaleza. O sea, pero tú eres mi fortaleza. Entonces, parecería otra vez un contrasentido, ¿no? A veces nos daría la sensación de que estamos leyendo dos textos distintos o que lo han escrito dos personas diferentes. No, es que el hecho de que yo esté hablando con esa fortaleza mía no quiere decir que no me pueda sentir desesperada en un momento determinado. Claro. No necesariamente quita lo otro. Tengo derecho a sentirme así. Es el no ocultar los sentimientos. Es que exacto. Pero sigue sabiendo que es él. Sí, claro, y él dirá, claro. ¿por qué pasa esto? No lo entiendo. Es pero sé que emocionante. tienes fortaleza y sé que me vas a socorrer, apresúrate a socorrerme. Y dice cosas lindísimas, de ti será mi alabanza en la congregación, etcétera, etcétera. Es decir, yo te voy a alabar igual, aunque parta de la desesperación. Claro. Es alucinante, porque nos resitúa, ¿no?, en la realidad. Tengo derecho a sentirme así, pero eso no implica que olvide quién es él. Claro. Pero vuelvo otra vez, él ha ido a él va a buscar a Dios y él va a contarle a Dios cómo se siente. Es emocionante y alucinante lo que tú dices, Esther, porque recurre a lo que él está sintiendo en ese momento. ¿Por qué me has abandonado? Se siente solo. La persona aquí está lidiando con la soledad y con la desesperación, con el dolor, pero a la vez no está olvidando de dónde viene. Es decir, sé que si siempre me has ayudado, si siempre has estado conmigo, ¿cómo es que ahora no te veo? Y está clamando por ese dolor. A mí me parece emocionante y que primero eso como nuestro Dios, que
utiliza o se sirve de la desesperación que en un momento dado tuvo alguien para decir, mira, Juanfra, o incluso esto también el Señor lo va a hacer suyo, lo voy a hacer mío cuando esté en la cruz. Y tú también lo puedes hacer tuyo cuando te sientas desesperado y solo. ¿Y por qué? ¿Para qué? Porque lo que tú dices, ¿qué va a hacer Dios con nuestra soledad y nuestra desesperación? Llevarnos, transitarnos hacia. Claro. Es decir, no dejarnos ahí solos. Sin embargo, a veces es innegable que a veces nos sentimos solos, que a veces nos sentimos así. Fíjate, a mí hay algo que me encanta en el Salmo. Me vais a permitir leer el principio porque creo que ahí está la clave de David. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí descanso. Pero tú eres santo, que habitas entre alabanzas de Israel. Y creo que aquí está la clave. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Y yo creo que hay una cita de Elena White que me gusta mucho que dice, no tenemos que temer nada al futuro a menos que olvidemos cómo Dios nos ayudó en el pasado. ¿Vale? Y creo que eso es lo que hace David. O sea, mi experiencia de mis antepasados, de todas las personas, es que confiaron en ti, esperaron, que es lo que no nos gusta, esperar. En medio del dolor, esperar. Y tú los libraste. Y esto es lo que yo creo que aquí vierte David, que es, clamo a ti y toca esperar. Toca que tú juegues tu tiempo. Y aquí yo creo que David respeta los tiempos de Dios, que es, así me siento, pero estás en tu tiempo. Y sé que después de eso tú no fallas. Sé que tú me librarás. Estoy plenamente seguro. Y en el Salmo es una confianza tal, el final del Salmo, de sé lo que vas a hacer, sé cómo me vas a salvar, que ahora toca esperar. Y en la espera estoy, y en la espera siento el dolor y siento como que estoy abandonado y me siento así, porque son mis sentimientos y te los expreso, Señor. Pero a la par que expreso eso, expreso la seguridad. ¿Qué es lo que hace Jesús en la cruz, verdad? Jesús clamó ese, Padre, ¿por qué me has desamparado? Pero consumado es. Que es, lo he logrado, lo he conseguido, hecho está todo, ya está vencido el pecado. Y como dice Esther, a veces parece que son dos historias distintas, ¿verdad? La de David aquí, la de me siento abandonado pero tengo confianza. Y la de Jesús en la cruz, me siento abandonado pero sé que he vencido, tengo confianza. A esto es a lo que somos llamados, o sea, nos toca esperar. Y en la espera, hasta que Dios cumpla su tiempo y cumpla su propósito en nosotros, lo que Él tenga deparado, nos llega el dolor. Y el dolor es como nos sentimos, y el dolor lo expresamos a través de nuestros sentimientos y clamamos, y es bueno que clamemos a Dios y le digamos, es que me siento solo, Señor, me siento como que no estás cerca, me siento... Vale, pero a pesar de que me sienta así, tengo la certeza de que tú vas a estar al final. Yo creo que no hay oración más bonita que podamos elevar a Dios de así es como estoy, pero sigo confiando en ti. No te he rechazado, no me no huyo de ti. Claro. Eres mi salvación. A pesar de que me sienta así, no hay otra salvación. Es que fíjate, porque lo tenemos claro y sin embargo no nos lo creemos. Porque ya verás cómo luego saldremos de la iglesia, saldremos de aquí, de este encuentro, veremos a un niño pequeño que se cae porque se tropieza y se cae al suelo, se hace daño, llorará y siempre habrá alguien que diga, no llores, no llores, que los niños no lloran, ¿no? Y es precisamente esto es lo que no hace ningún salmista aquí. Es decir, si yo me he hecho daño, Dios me está dando el permiso para llorar, ¿vale? Luego ya veré yo qué puedo hacer para no volver a tropezar, qué haré si me he lastimado, qué haré, tal. Pero lo primero es que si tengo ganas de llorar, llora. Si es lo que te toca. Estoy desesperado, es lo que hay. Claro. Entonces, habla con Dios. Claro. Cuéntale cómo te sientes. Claro, no, es que alguien podría, seguro que habría alguno de nosotros, que viendo a Jesús colgado de la cruz,
sería capaz de decirle, no estés desesperado, Jesús, si Dios está contigo, si esto es lo que tú habías venido a hacer, ¿no? Esta es tu misión. No llores, no clames, no te desesperes. Y Dios estaba con él. Y Dios estaba con él. Si Dios, ¿no ves que Dios está aquí contigo detrás de esa nube? Habría algún cristiano que se atrevería a decirle eso a Jesús. Yo estoy seguro de que habría más de uno. Yo estoy seguro que estaba pegado él, su nariz pegada a la de Jesús. Pero lo importante no es que Dios estaba ahí, es cómo se sentía Jesús. Claro. Se sentía solo y así se lo expresaba al Padre. En una oración, qué bueno que cuando te sientes desamparado por Dios, ores a Dios. Qué dolor, que hables qué con dolor Dios. Que ni siquiera lo hizo para él, sino que se enteraron los que estaban allí. Que los que estaban junto a la cruz se enteraron cuál sería la desesperación de nuestro Señor, que no pudo resistir cuánto dolor tuvo que estar sufriendo para que los que estaban ahí alrededor, incluso los soldados, dijeran, ¿qué tiene este hombre? Que este hombre algo distinto, ¿no?, de todos los crucificados que me han hecho clavar. ¿Cuánto tenemos que aprender? ¿Cuántas veces hemos oído, no sé a vosotros si os ha pasado, de gente que dice, le invitas, ¿quieres orar? Dice, no me siento bien, hoy no me apetece orar. Sí. Y Jesús nos enseña, cuando no te sientas bien, cuando no veas futuro, cuando todo sea gris, es el mejor momento. Ora al único que tiene para ti solución. Ora al Señor. A pesar de que te sientas abandonado, habla con Dios. Porque Dios está ahí. Tú no lo ves, pero Dios está ahí. Esa seguridad, que es esa contradicción que decimos todo el rato que tienen los salmistas y que Jesús llevó en ese momento en la cruz, que es entre lo que yo siento y lo que sé. ¿Vale? Y yo sé que no te siento cerca, Señor, pero sé que estás ahí, pegadito tu nariz a mi nariz. Claro. Entonces, aunque no te vea, te oro. Qué precioso lo que hizo Jesús en la cruz, de orar. Cuando estoy más lejos de Dios, orar y enseñarnos que es el momento de orar. Si en algún momento, a cualquiera que esté viendo esto, si en algún momento os sentís tan mal que no queréis orar, que no queréis hablar con Dios, ese es el momento idóneo para hablar con Dios, porque Él es el único que puede ayudaros. Mira, hay una frase chulísima un pequeño parrafito en la escuela sabática al hilo de lo que estás justo comentando ahora, que a mí me gustó mucho, me parece una idea que lo expresa y lo resume muy bien. Dice que la oración de los salmos lleva a los fieles, o sea, a cualquiera de nosotros, a nuevos horizontes espirituales. Y es una idea muy chula. Los salmos permiten que los fieles, o sea, tú, yo, cualquiera, expresen sus sentimientos y concepciones, pero no los deja donde están en ese momento. Los adoradores son guiados a dejar en manos de Dios sus cargas de dolor, decepción, ira y a confiar en Él, sean cuales fueren sus circunstancias. Claro, ¿nos atreveremos a tener nuevos horizontes espirituales? Qué idea tan interesante ni tan refrescante. ¿Realmente crees que poner un salmo en tu oración no te puede abrir la panorámica para que te des cuenta realmente de dónde está la solución y de dónde están las cosas? No te preocupes, tienes derecho a sentirte decepcionado, a tener ira, a estar fastidiado, a estar triste, a estar a veces desesperado. Pero si pones esto en manos de Dios, si te atreves a decirle cómo te sientes, vas a ver que el mundo abre una panorámica increíble y vas a ver cómo tu espíritu se va a expandir también y vas a buscar más. Bueno, estamos haciendo una fotografía y una radiografía de una parte de los salmos, de esta parte donde los salmistas están rindiéndose delante de Dios o están expresando cómo se sienten desesperados, dolorosos, quejosos, todo eso, porque hay 2 salmos más en la escuela de sabática que nos dicen que para reflexionar, que es un punto continuista en esta argumentación, y es el Salmo 13 y el Salmo 60. El Salmo 13 también no deja de repetir el salmista ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pero al final siempre por eso cuando decimos las dudas están permitidas para un cristiano, las quejas están permitidas para un cristiano, no es tanto la duda por la duda o la queja por la queja, sino qué hacemos con ellas. Entonces, si con la duda o con la queja vamos a Jesús, ahí es donde está la diferencia. Lo que no está permitido es el abandono. No puedes abandonar a Jesús porque no hay nadie que te quiera como Él te ama. O sea, no vas a encontrar otra persona, otra cosa en el mundo que te ame como te ama el Salvador. Tenemos que terminar ya. Nos hemos comido el tiempo. Nos faltan esos 2 salmos, pero bueno, vamos a tener 11 semanas más para disfrutar. Damos paso a la capilla y la semana que viene seguimos disfrutando aquí con los salmos.